vamos a empezar un poquito a los que nos cabe como temática, digamos, dentro de nuestra historia. Y tomando el tema de las nociones de historia, que como ustedes recordarán, lo hemos visto también en Introducción al Diseño el año pasado. Si recuerdan, uno de los autores paradigmáticos que veíamos en ese momento era Walter Benjamin, que en realidad es un historiador y filósofo que trabajó sobre las tesis de filosofía de la historia. Y nosotros tomábamos una de las tesis, la que nos parecía en cierto sentido fundamental, porque justamente él trata sobre esta noción de constelación. Y vamos a leer juntos. Dice Benjamin: el historicismo se contenta con establecer un nexo causal de diversos momentos históricos, pero ningún hecho es ya histórico por ser causa. El historicismo, en el caso de Benjamin, él está llamando con este nombre a la historia como usualmente se la conoce, a la historia que va de causa a consecuencia. Entonces él dice, el historicismo, que podríamos leerlo como el modo tradicional de entender la historia, el modo lineal, dice, entiende de que cualquier acontecimiento es histórico solamente por ser causa de algo, ¿sí? Y él está en desacuerdo con esto. Él dice, no es así. En realidad, los acontecimientos llegarán a serlo póstumamente, es decir, después, cuando veamos al final de todo, a través de datos que muy bien pueden estar separados de él por milenios. Es decir, algo es histórico, algo sirve, según lo que nos dice Benjamin, cuando tiene algún tipo de injerencia o tiene algún tipo de relación con algún acontecimiento actual. Y solamente podemos pensar que algo es causa cuando tiene algún tipo de actividad o algún tipo de injerencia sobre lo que estamos haciendo en el presente. Entonces él dice, el historiador que parta de ello, es decir, de esta nueva noción de historia, que es la noción no lineal, él dice, un acontecimiento de hoy puede tener relación con un acontecimiento pasado, por más que eso pasado sea de hace milenios o de hace siglos. Eso es para él lo histórico, para Benjamin. Entonces dice, el historiador que parta de ello dejará de desgranar la sucesión de datos como un rosario entre sus dedos. Es decir, para el historiador que entiende que la historia no es lineal, va a dejar de pensar la historia como un rosario, como un collar de perlas, donde cada acontecimiento es una cuenta más del collar, ¿sí? Sino que ese historiador, con esa mirada distinta, nueva, renovada, captará la constelación, y ahí aparece esta palabrita, en la que con otra anterior muy determinada ha entrado su propia época. Es decir, la constelación es esta figura que utiliza Benjamin para contarnos de que nuestra propia época puede entrar en relación, puede conectarse, puede enlazarse con otra por algún motivo, aunque esa otra época no sea inmediatamente anterior. Es decir, la época de hoy, 2020, a agosto del 2020, algo que esté sucediendo ahora puede tener absoluta relación con algo que quizás sucedió hace siglos, hace 20 años, hace milenios, ¿sí? Esa es la historia para Benjamin, una historia en la que las cuestiones no son causales ni concatenadas, como dice él, como piedras en un collar o como un rosario. Fundamenta así un concepto de presente como tiempo ahora, es decir, un presente en el que todo sucede en este momento y todo se actualiza en este momento, incluso lo que ya pasó hace mucho tiempo, en el que se han metido esparciéndose astillas del tiempo mesiánico. Eso se lo debemos a Benjamin y a su modo tan particular de escribir, que siempre hace alusión al Mesías y a la salvación. Está entendiendo él que esta manera de hacer historia es una manera mesiánica, en el sentido de que es una manera que nos salva a nosotros, por un lado, y que a su vez también salva al pasado del olvido. Cualquier cosa que nosotros actualicemos, de alguna manera lo estamos salvando del olvido. Si yo en este momento recuerdo un modo de hacer que me enseñó, por ejemplo, mi abuelo,
lo estoy salvando a mi abuelo en este momento de la muerte, ¿sí? Lo estoy trayendo al presente. Estoy haciendo que mi abuelo me sirva en este momento para algo. No está perdido, allá olvidado, ¿sí? Sino que estoy vivificándolo y actualizándolo en este momento, ¿sí? De eso se trata. O sea, Benjamin nos está diciendo, la idea de constelación nos sirve para entender la historia de esta manera. Entender la historia de esta manera nos sirve a nosotros, futuros arquitectos, para que lo que hagamos en arquitectura haga vivir aquella otra arquitectura que existió hace mucho tiempo, pero hoy, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera se propone hacer eso desde la visión de la cátedra. Si recuerdan, Benjamin nos mostraba estos dos dibujitos. Por un lado, él decía, la historia puede ser lineal, como la observamos y la entendemos tradicionalmente, que es consecutiva, es decir, que el punto 6, llamémosle, qué sé yo, 2019, sigue al 2018, y que el 2020 o el punto 7 sigue al 2019 y así sucesivamente. Esa es la historia que nos enseñaron, la historia lineal, y con la cual nos manejamos en el comercio, en la burocracia, en el día a día. Ahora, Benjamin nos dice, la noción que tengo de historia, la noción de historia no lineal, se parece más a esto, a una especie de maraña o de madeja, donde si nosotros quisiéramos seguir los puntos como si fuesen años, podríamos decir, tenemos el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17 y el 18 y el 19 y el 20. Puedo seguir de alguna manera linealmente, pero esa línea no es una línea recta, sino que se cruza entre sí. Y al cruzarse coinciden puntos, coinciden momentos históricos. El 11 coincide con el 18, por ejemplo. Entonces hay una superposición. Aquí el 11, que podría haber sido una fecha, por ejemplo, 1920, coincide con el 18, que podría ser el 2018, ¿sí? Es decir, hay algo en el 2018 que actualiza, en el 2018 es lo presente, que actualiza el año 1920, que trae al presente ese año que en realidad está lejos en el tiempo en principio. Entonces, eso es lo que nos decía Benjamin y por eso fundamentaba su noción de constelación. Después también mirábamos las maneras en que se arman las constelaciones. Nosotros tenemos la idea de que la constelación es ese conjunto de estrellas que los astrónomos le dan nombres y le han dado nombres a través de la historia según la figura que aparentemente pretende tener cada una, cada relación entre estrellas o cada conjunto o agrupación de estrellas. Por ejemplo, en este caso tenemos la constelación de Escorpio, que pretende reconstruir por su forma la forma de un escorpión. Y por eso aparece la idea de que se nombre a esta constelación como constelación de Escorpio. Entonces, ¿por qué utiliza Benjamin la idea de constelación? Porque aquí, en Benjamin, en vez de estrellas vamos a tener acontecimientos en el tiempo. Y en vez de unirse por una forma, como en este caso la forma del escorpión para hacer la constelación de Escorpio, lo que las va a unir en una constelación es un interés común, algo que nos parezca que esos acontecimientos en el tiempo tienen en común. Ahora vamos a ver qué cosas podrían tener en común. Si recuerdan, nosotros el año pasado habíamos hecho también ese ejercicio de constelación con una serie de recipientes que los sacábamos del tiempo necesariamente y que obviamente tenían su tiempo y su espacio determinado, y que si los queríamos poner en una especie de rueda cronológica, podríamos empezar, por ejemplo, por la más antigua, que es la cítula egipcia, seguir por el ánfora griega, esta hidria griega, que le llamaban así los griegos, para seguir con el jarrón renacentista, luego con el jarrón neoclásico, la tetera de la Bauhaus, el vaso de Loos, el vaso de Alto y las cafeteras de Aldo Rossi. Es decir, pasamos desde siglos antes de Cristo a el siglo XX,
¿sí? En una rueda que es consecutiva, ¿sí? Que va de causa a efecto, ¿sí? Ese es el modo tradicional en que podríamos situar a estos objetos en una rueda cronológica. Ahora bien, si ponemos en práctica esta noción de constelación, trataríamos de relacionar esos objetos de otra manera, ya no cronológicamente, sino a través de algo que unifique o que una o que ligue a estos elementos. Por ejemplo, podría ser el material. Entonces armamos una constelación, independientemente de las épocas de estos objetos, la armamos en función de algo que nos parezca importante. Por ejemplo, el material. Entonces podemos decir, bueno, todos estos objetos que hemos señalado con la línea marrón tienen un material común, el metal, ¿sí? O podríamos en todo caso decir, bueno, pensemos en algo común que no sea el material, la forma. Entonces, independientemente de su época, unimos estos tres jarrones por su forma, por una forma similar. O podríamos unir, por ejemplo, según su autor. Entonces usamos a las dos cafeteras de Aldo Rossi y las unimos como una constelación muy pequeña que solamente se unen porque son, en este caso, porque el autor es el mismo. O en todo caso podríamos armar una constelación un poquito más compleja que uniese objetos independientemente de su época, también independientemente de su material, porque estamos mezclando materiales, independientemente de su forma, porque son formas totalmente distintas, y que tuviesen en común una cosa, el que la forma deriva de la función que van a cumplir y no es una forma impuesta, no es una forma forzada, ¿sí? Entonces, si uno miraba, por ejemplo, cada una de los objetos estos, cada uno de ellos respondía a una naturaleza, a un uso, a un paisaje incluso determinado, correctamente, de una manera correcta a todos los condicionamientos. Pero también podríamos hacer, por ejemplo, una constelación entre aquellos objetos que efectivamente, independientemente del material, de la forma y de la época, tuviesen, por ejemplo, una forma forzada. Entonces veríamos, por ejemplo, esos jarrones que están hechos más que para ser usados como para recibir algún tipo de líquido, están más concebidos como para ser expuestos, por ejemplo, estos dos jarrones, ¿no es cierto?, clásicos. O la tetera de la Bauhaus, que más que una tetera parece un cuadro cubista, por ejemplo, o suprematista. O podríamos ver las cafeteras de Rossi, que más que unas cafeteras aluden a sus edificios, a las cúpulas de sus edificios en Italia. Es decir, tienen en común que en todos esos casos la forma ha sido impuesta. Independientemente de la noción que nosotros consideremos importante como para armar la constelación, lo importante de la constelación es que es un concepto que nos permite romper la cadena causal de la historia en el sentido tradicional que tenemos de historia. Es decir, romper el tiempo en el sentido lineal y pensar, movernos más que pensarlo, movernos en el tiempo de manera más libre. Poder ir y venir en el tiempo en función de los conceptos que nos sirvan a la actualidad. Nos preguntamos nosotros, en este contexto, ¿por qué se hace historia de la arquitectura? Y justamente historia de la arquitectura se hace porque no estuvimos allí cuando todo acontecía. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no estábamos cuando los constructores romanos estaban haciendo el Panteón, o cuando los escultores del Partenón estaban esculpiendo los frisos del templo. No estuvimos allí, no sabemos qué pasó, nadie estuvo allí, nadie que nos pueda contar, no hay ni siquiera una filmación de esa época, ¿sí? Por tanto, no podemos aprender directamente de lo que ellos han hecho. No nos pueden enseñar, mira vos para hacer el Partenón tenés que hacer esto con el mármol, tenés que tomar este tipo de herramientas. Nadie puede decirnos eso y nadie nos puede enseñar de ese modo. ¿Para qué se hace historia de la arquitectura entonces? Para hacer de cuenta de que los griegos nos están enseñando a partir de su trabajo, trabajando de nuevo hoy.
Es decir, para volver a ver a los griegos trabajando, para volver a ver a los romanos trabajando, para volver a ver a cualquier arquitecto trabajando. Como no estuvimos allí, como estamos lejos de ellos en el tiempo y en el espacio, y como no podemos trasladarnos nosotros a esa época, lo que sí podemos hacer es traerlos al presente a cada uno de ellos, salvarlos del olvido, como decíamos del abuelo, salvarlos a ellos, que no se mueran. Y hay que ver si salvándolos a ellos no nos salvamos también nosotros. ¿Por qué? Porque son grandes maestros. Estamos mirando los maestros de la arquitectura occidental, los griegos y los romanos. Entonces, para poder aprender en definitiva arquitectura, aunque sea de modo indirecto, porque no estuvimos allí, ¿qué cosa? Los modos de hacer de esos artífices de esa época, las circunstancias que les tocó vivir y por qué hicieron lo que hicieron, las técnicas a las que apelaron, los principios proyectuales que usaron, cuáles fueron sus prioridades, qué cosas fueron importantes para ellos, cuáles fueron las cosas que omitieron o que no fueron importantes, cuáles fueron los recursos con los que contaron y los problemas que tuvieron que resolver. Eso es lo que podemos ver en historia. Historia es la oportunidad que tenemos de traer al presente a todo eso que está allí, ¿sí? De tratar de salvarlos de ese olvido que si no fuese por nosotros, permanecerían directamente olvidados, muertos, sin vida, sin ningún tipo de utilidad para el presente. Lo mismo podríamos decir de los libros. Es decir, cada vez que yo, qué sé yo, leo a Borges, por ejemplo, y abro una página cualquiera del Aleph, por ejemplo, cuando empiezo a leerlo, se me hace presente Borges en ese momento, ¿sí? En ese momento Borges está conmigo. Y eso es lo que se pretende con la historia de la arquitectura. Cuando yo miro el Partenón o miro el Panteón y analizo, me meto a tratar de interpretar, estoy haciéndolo presente, estoy trayéndolo a mi actualidad y estoy salvándolo del olvido, ¿sí? Eso es lo que pretende la asignatura con Historia y Crítica 1. Y acá un esquemita, si nosotros fuésemos, por ejemplo, este hombrecito amarillo que se agarra la cabeza, y pensásemos que ese hombrecito amarillo fuese alguien del momento actual, o un Le Corbusier, por ejemplo, un arquitecto del siglo XX, un arquitecto paradigmático del siglo XX, podríamos decir, ¿cómo hizo Le Corbusier para hacer la Ville Savoie? La Ville Savoie es esta obra también paradigmática, ¿no es cierto?, de Le Corbusier. Y bueno, según lo que nos cuenta el propio Le Corbusier, si, como decíamos hoy, abrimos los libros y lo hacemos a Le Corbusier presente también, él también abrió los libros, pero de los griegos. Hizo presente a los griegos y gracias a eso pudo hacer arquitectura como esta, tomando algunos elementos como lo prismático de la volumetría, el escorzo, el color blanco. Hay que tener en cuenta que cuando Le Corbusier mira la Acrópolis y el Partenón ya eran blancos, ya era de un color neutro, un color piedra. Entonces, toma ciertos conceptos del Partenón y los trae a su arquitectura actual. No toma la forma, no va a ser una arquitectura a la griega en pleno siglo XX. Eso sería una aberración para la arquitectura, ¿no? No hace con formas griegas, pero sí toma lo bueno que encuentra de la arquitectura griega, como por ejemplo la proporción, la volumetría, el color, todo eso que encuentra de interesante y de posible de actualizar en su arquitectura, lo toma de la arquitectura griega y lo trae al presente. Eso es manejarse con conceptos de la historia, pero en el presente. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Adolf Loos, por ejemplo, que hace este tipo de este juego de vaso y jarra, que podría estar pensando en la utilidad y en cómo se trabajó conceptualmente con la hidra griega. Entonces, no se trata de copiar formas, sino de tomar los conceptos que se fueron dando en el pasado y que están en el pasado, pero que sirven al presente. Entonces, insistimos, hacemos historia para volver a ver a los griegos trabajando, a los romanos trabajando y a cualquier arquitecto que nos interese trabajando al lado mío, conmigo.
Entonces, ¿para qué se aprende? ¿Para qué se aprende arquitectura? ¿Para qué se aprende cualquier cosa en realidad? Pero lo que nos compete a nosotros es la arquitectura. ¿Para qué se aprende arquitectura? Para poder actuar en el presente, pero para poder actuar no de cualquier manera, para poder actuar más adecuadamente en el presente. Y por eso es que debemos interpretar arquitecturas, objetos, pinturas, música, que es lo que hacemos ahora en historia, para poder hacer arquitectura, objetos, pinturas y música. Es decir, en historia interpretamos, en el taller hacemos, pero no podemos hacer sin haber interpretado antes lo que ya está hecho por otros, que es lo que hacemos en historia. Por lo tanto, historia es un elemento fundamental para cualquier arquitecto. Y basta que ustedes miren cualquier memoria de proyecto de cualquier arquitecto interesante, que les parezca importante ver lo que dicen de sus obras, para que se den cuenta que en cualquiera de sus memorias aparece necesariamente la referencia a algún edificio del pasado. Historia, entonces, se entiende aquí no como depósito de formas o de catálogo de algo no vivo, es decir, no como algo que se muere en el olvido, sino como memoria que se actualiza en el presente vivo, posibilitando el hacer. ¿Cómo se hace presente? ¿Cómo se actualiza algo de la historia? Cuando me sirve en mi hacer presente, cuando lo puedo utilizar como si estuviera conmigo acá, ¿sí? Eso es lo que se pretende con historia. Y ahora vamos a ver el ejemplo que nos había dejado el año pasado el arquitecto Bressan cuando nos mostraba un poco cómo había actuado el arquitecto Le Corbusier en referencia justamente al pasado, a su pasado y a la historia de la arquitectura que le interesaba rescatar. Vamos a ver entonces en algunos ejemplos el rol de la memoria en el proceso creativo de diseño. Por ejemplo, acá tenemos la Acrópolis de Atenas. Este, de hecho, es un edificio que ustedes lo van a ver ahora nomás, ¿sí? En esta materia es uno de los edificios que van a analizar del grupo de edificios en realidad, porque no es un solo edificio, la Acrópolis, y se dice que Le Corbusier en su viaje a Atenas y a la Acrópolis, de lo cual ha dejado muchísimo documento, digamos, incluso gráficos y cosas escritas, quedó impresionado por la Acrópolis, tanto es así que después hay muchos estudios que infieren, digamos, que mucha de su obra tiene que ver con lo que él vio de la Acrópolis de Atenas. Por ejemplo, en este caso el posicionamiento, lo tomamos así como un concepto, estos conceptos a rescatar de los que hablábamos hoy. El posicionamiento de su edificio, por ejemplo, el edificio que va a ser en su primera época Le Corbusier, por ejemplo, es esto, que es una casa, lo posiciona también, como se posiciona el Partenón en la Acrópolis, en una zona más elevada, y también le da un camino, un recorrido de acceso a ese edificio a partir de un acceso que está mucho más abajo y que tiene que es sinuoso, que tiene ciertas vueltas para llegar, digamos, que maneja el factor sorpresa y el recorrido, lo mismo que hacía el arquitecto griego en el caso de los propíleos, que es esta puerta a la Acrópolis, ¿no? Pasando, después de subir esta montaña escarpada, pasa por la Acrópolis, por los propíleos, que es la entrada de la Acrópolis, para después ingresar finalmente a la explanada, más arriba, y llegar al Partenón. O sea, esta noción tan simple, pero tan rica en su complejidad, es lo que toma Le Corbusier en esta casa que es la Villa Jeanneret, justamente, que es su casa en Suiza. Y, por supuesto, acá no vemos la arquitectura griega. En la forma no le debe nada a la arquitectura griega, es otra cosa. Pero, sin embargo, los conceptos de los que se toma Le Corbusier sí tienen que ver con algo de lo que él vio en la arquitectura de Atenas. Y aquí la casa misma de Le Corbusier, la Villa Jeanneret, pero tomando otra referencia. Por ejemplo, la Villa Capra, que es del siglo XVI, es una obra manierista de Palladio. Y acá la disposición clásica, por ejemplo, tenemos la idea de coronamiento, ¿no es cierto?, de tímpano, que de alguna manera se hace ver acá, la idea de plano nobile o de la zona de la familia, digamos, que se ve también en la Villa Capra, en esta zona media, que se encuentra también en la casa de Le Corbusier, la idea de simetría,
que se ve en el cuerpo central de la casa y se ve en todo el conjunto de la Villa Capra, y la idea de basamento, ¿no? De un basamento fuerte que sostiene toda la composición. Entonces, estas nociones, que son de alguna manera nociones abstractas, que son conceptos que no tienen forma, son las que se toman del pasado. La forma es distinta, la forma seguramente va a responder a la actualidad de cada autor, pero los conceptos, que no tienen, vuelvo a insistir, no tienen forma, son abstractos, esos son los elementos que sí van a traerse al presente. Y aquí otro ejemplo también siempre de Le Corbusier, en este caso una villa en Suiza, y cómo toma la villa de Palladio, la villa de Tricino, que tiene esta conformación como de abrazo al espacio exterior, como de unas galerías en U, unos atrios en U, y que él repite en su casa de Suiza, en esta casa de Suiza, en la zona anterior, digamos, al volumen de la casa, que está abrazando la zona exterior, la zona verde. O sea, de nuevo, también, por supuesto, la idea de recorrido para llegar a ese lugar a través de una simetría, que se repite también en la obra de Le Corbusier, y la idea de esa recepción que se da a partir de esos brazos que se abren tomando la zona externa. Y aquí otro ejemplo, que es tomando la misma villa, la Ville Savoie, que era la que vimos hoy, de Le Corbusier, y la Villa Capra de Palladio, como la Villa Capra, por ejemplo, tiene 4 fachadas iguales que miran de la misma manera al exterior, ¿sí? Se plantean como mirando hacia los 4 lados, y como la Villa de Le Corbusier o la Ville Savoie también tiene esa misma particularidad, de estar mirando desde un punto isolado, digamos, mirando a su alrededor desde los 4 lados. Aparte también en la composición clásica aparece la idea de piano nobile, acá se da un basamento, que en el caso de la Villa de Le Corbusier no existe como basamento, pero sí existe un levantar del piso. Palladio levanta la casa del piso a través de un basamento. Le Corbusier levanta la casa del piso a través de pilotes. No tocar el piso, en los dos casos, el mismo concepto. Luego, los 4 lados y la volumetría, el mismo concepto. El piano nobile, que es el lugar de la familia, ¿no es cierto?, que en Palladio es el resto de la casa, lo mismo también en la Villa de Le Corbusier. O sea, siempre nociones sin forma que se traducen a formas actuales, pero lo que los conceptos son los mismos, los tomados del pasado. Y aquí otra, la idea del brise soleil o de los parasoles en una obra de Le Corbusier en la India, de su última época, en hormigón, con unos fuertes parasoles que hacen las veces, no solamente de parasol, sino también de fachada, son las dos cosas a la vez. Acá lo vemos un poco de sesgo, digamos, y cómo se retoma esa idea del Partenón griego, también un filtro de columnas, con esta especie de pantalla de columnas, que no deja ver lo que pasa atrás, o sea que de alguna manera sirve de filtro a las visuales, y también de filtro climático, ¿no? Porque tampoco la luz entra totalmente, sino filtrada hacia el interior. Y es esto lo que vemos, ¿no? Ese espacio intermedio que se genera tanto en el caso del Partenón como en el espacio del edificio de Le Corbusier. Bueno, hasta acá entonces alguna manera de aproximarnos a estos conceptos y cómo se utilizan esos conceptos tomados de la historia en la arquitectura actual, ¿no? En este caso tomando algunos ejemplos de Le Corbusier. Vamos a ver cómo esas nociones se cristalizan en el programa de la asignatura, es decir, cómo es que nosotros vamos a ver ciertas nociones que trascienden el tiempo y de qué manera nos vamos a situar en cada época para poder extraer de cada una de ellas esas nociones importantes. Este es nuestro programa, el programa de la asignatura. La unidad temática número 1 se llama Tiempo e Historia en la Arquitectura, que es justamente lo que estamos transitando ahora, hablando del tiempo no lineal, de la constelación y de estas nociones esenciales que son rescatadas de la historia de la arquitectura. La unidad temática 2 ya entra directamente en tema, digamos, en tema arquitectónico, que
tiene que ver con las civilizaciones originales de la historia de la arquitectura occidental, básicamente Grecia y Roma, que los vamos a ver juntos, en un práctico que después le vamos a dar y a mostrar y a explicar. Y fíjense la particularidad de todas las unidades. Todas tienen siempre 2 o 3 culturas que compendian cada una de las unidades. Y en cada una de ellas se ven conceptos, o sea, esto de las nociones que decíamos nosotros. Conceptos que debemos rescatar de la historia y que no tienen forma, que han estado a lo mejor en Grecia, pero que bien podrían estar en la actualidad. En este caso, en el caso de la unidad temática 2, viendo Grecia y Roma, vamos a ver la arquitectura como ideal, como idea, como intelección, así como la ve Grecia, como cosa perfecta, y la idea, la noción de Roma, en la arquitectura de Roma, como praxis. Es decir, los romanos, seres absolutamente pragmáticos, sobre todo en la época del imperio, que es la que nosotros vamos a ver, toda su arquitectura y también sus trazas sobre el territorio son absolutamente regulares y regulados. Es decir, regulan el territorio, regulan el mapa, regulan el edificio. Todo está absolutamente normado, ¿sí? Tiene una geometría estricta, muy rígida, que hace que nosotros leamos y entendamos perfectamente la arquitectura romana. Mientras que la arquitectura grecia es mucho más lábil, aunque siempre hace gala de su perfección en las formas y de perfección incluso en las proporciones. Grecia, cuando tiene que trabajar en el espacio es mucho más sutil, no trabaja con esta idea de la regulación del territorio. El territorio se va conformando un poco en función del uso del propio territorio, con más relación con la naturaleza, todo lo contrario que hace Roma. Roma se impone a la naturaleza, Grecia sigue a la naturaleza. Entonces, siempre viendo esas polaridades en cada una de las unidades, representadas por una cultura en particular. En este caso, en la unidad 2, Grecia y Roma. En la unidad temática 3 vemos la arquitectura medieval en Occidente, vemos paleocristiano, románico y gótico, es decir, el devenir de la arquitectura medieval, pero en Occidente, ¿no? En lo que sería la consecución del Imperio Romano de Occidente, y entendemos aquí a la arquitectura como producto y como proceso. Cuando empecemos a ver un poquito y nos adentremos en lo que significa el paleocristiano, el románico y el gótico, veremos que algunas de estas arquitecturas, como el paleocristiano, por ejemplo, interesa el producto o la cosa terminada en sí, como lo era también importante para Roma. Mientras que en la arquitectura propia del románico y específicamente del gótico, quizás aún más en el gótico, la arquitectura es un proceso, es una arquitectura que se va transformando y con el tiempo va adquiriendo y va perdiendo cosas, ¿sí? Y va haciéndose procesualmente. De nuevo, dos conceptos polares que los vemos traducidos en cada una de estas arquitecturas que vamos a ir viendo en los teóricos y en los prácticos, pero que nos permite identificar una noción en abstracto que bien podemos trasladarla al presente. En la unidad temática 4, la arquitectura medieval, pero ahora en Oriente, ¿sí? En lo que, digamos, fue en su momento el Imperio Romano de Oriente y cómo siguió el devenir del Imperio Romano de Oriente. Las arquitecturas que vamos a ver aquí van a ser Bizancio e Islam, y los conceptos son conceptos más bien espaciales, que tienen que ver con una noción de dilatación del espacio en Bizancio y con la noción de fragmentación del espacio en el Islam. Dos nociones que bien pueden ser trabajadas actualmente perfectamente en la arquitectura de hoy. O sea, todos estos conceptos que están en verde son todos trasladables absolutamente a modos de trabajar en la unidad temática 5, que llamamos albores del clasicismo, porque en realidad vamos a ver el principio de la arquitectura clásica, cómo emerge la arquitectura clásica, por supuesto, en Italia, para el siglo XV, y qué pasa con ese momento del clasicismo en España. España es periférica prácticamente a Italia y recibe poco del clasicismo. Entonces, allí otra vez
otro par que ha puesto, la innovación del intelecto en Italia, por ejemplo, con la tradición del hacer en España, donde el intelecto no es lo que permanece, ni lo prioritario, sino que hay una tradición en el hacer que sí es lo que permanece en el tiempo. Y nos interesa ver España particularmente porque justamente de España van a venir las arquitecturas más importantes que van a incidir en nuestro territorio americano. ¿Cuándo? La conquista española, unidad 6. La unidad 6 es denominación arquitectura y espacio americano prehispánico y colonial. Hablamos de América y necesitamos que remitirnos a lo que existía antes de los españoles, pero inmediatamente después a la conquista española, ¿sí?, que irrumpe y empieza a contar otra historia. Una historia que se entendía en principio como continuidad y que prontamente se transforma en mestizaje. Una historia y una arquitectura que va a ser el producto, me refiero a la arquitectura americana o colonial, va a ser el producto de la mixtura o del mestizaje de las fuerzas arquitectónicas prehispánicas y de la tradición española. Bien. Esas son nuestras unidades, es nuestro contenido de historia. Como habrán visto, más allá del contenido específico temático, nos interesa rescatar conceptos de la historia, que es lo que ustedes vieron en verde. Esos conceptos que son abstractos, que no tienen forma, que no tienen tiempo y que no tienen lugar, y que nos pueden servir a nosotros en nuestro hacer como arquitectos. Eso es lo más importante. Vuelvo a repetirlos, la historia como ideal y como praxis, como producto y como proceso, como dilatación o como fragmentación, como innovación del intelecto, como tradición en el hacer, como continuidad o como mestizaje. Todos estos conceptos en verde son los que sacamos de nuestros temas del programa. Ahora, ¿cómo los vamos a viabilizar? ¿Cómo vamos a darnos cuenta en qué situación estamos? Porque cada uno de estos conceptos nos lleva a trabajar sobre ciertos aspectos de la arquitectura, que es esto que tenemos en blanco, sobre lo formal, sobre lo funcional, sobre lo tecnológico y sobre lo espacial. Cada vez que a nosotros se nos presente una arquitectura para analizar, la vamos a analizar en función de estos 4 aspectos. Y en función de la respuesta que tengamos después de hacerla pasar a esa arquitectura o a esa obra por el filtro de lo espacial, de lo tecnológico, de lo funcional y de lo formal, esa respuesta que nos dé, decía, esa arquitectura ya analizada, va a dirigirnos a entender si esa arquitectura se presenta como continuidad o como mestizaje, si lo importante allí es el intelecto o el hacer, si allí lo importante fue la dilatación espacial o la fragmentación espacial, si la arquitectura se entendió como producto o como proceso, si la arquitectura es un ideal o si la arquitectura es fruto de una praxis absoluta. Entonces, cuando nosotros veamos cada una de nuestras obras, las vamos a analizar desde acá, pero para poder entender cuál de estos conceptos son los que están empezando a aparecer con más predominancia, ¿sí? Bueno, y acá una pequeña muestra de un libro, ya que estábamos hablando de los aspectos formales, vieron formales, tecnológicos, funcionales. Bueno, hablando del aspecto formal, por ejemplo, para entendernos, cuando nosotros nos encontramos con una obra, a ver qué es lo formal, ¿no? Bueno, acá hay un libro que se llama Forma, Espacio y Orden, que es de un autor conocido y muy manejado en general en la Facultad de Arquitectura, que es Francis Chin, particularmente este título, este libro, Forma, Espacio y Orden. Si uno mira y ojea un poco el libro, se va a encontrar en sus páginas con que Chin hace una disquisición, sobre todo desde el punto de vista formal, por eso nos interesaba ver para este aspecto en particular, pero también desde el punto de vista espacial, de ciertas nociones o ciertos conceptos que tienen que ver con la forma o con el espacio. En este caso particular, en esta hoja que abrí, digamos, estas son 2 hojas que están enfrentadas en el libro, Chin nos habla de las organizaciones centralizadas. Y para hablar de ese concepto que es el concepto de organización centralizada, Chin se sirve de muchos ejemplos que, como ustedes verán, no tienen nada que ver
en cuanto a fechas o en consecución histórica. Por ejemplo, tenemos el Panteón, ¿no es cierto?, que es del siglo I después de Cristo, tenemos Santa Sofía, que es del año 500, tenemos la Villa Capra, que es del manierismo, siglo XVI, tenemos el edificio de los Congresos de Cannes, que es siglo XX, o sea, aquí están puestos los edificios no en función de su época ni de su lugar, ¿sí?, sino están puestos en función de un concepto, el concepto de organización centralizada. Entonces, todos vemos que tienen esta configuración formal de organización centralizada, a su manera, con su forma particular. Pero, como bien pone Chin acá en sus esquemas, todos configuran una centralización espacial y compositiva, ¿sí? Es decir, que si uno bien mira, podríamos decir que Chin acá nos está mostrando una constelación entre una serie de edificios que están sueltos ahí puestos en esas páginas, sin ningún tipo de correlato más que el hecho que todos responden de alguna manera a la organización centralizada, es decir, su noción fundamental es la de organización centralizada. Y lo mismo en esta, que son en realidad, acá cambia de concepto Chin y habla de organizaciones agrupadas, que también es un tipo de organización formal, y vuelve a juntar edificios de distinta época. Un edificio de Cannes, un edificio de la época arcaica, un edificio, un conjunto en realidad de la época arcaica de Grecia, una casa japonesa, un conjunto de Turquía, es decir, diferentes épocas totalmente distintas y también distantes en el espacio, que solo tienen en común, están todas puestas en el mismo plano, en la misma hoja, y solo tienen en común el hecho de compartir de alguna manera una misma idea de organización, en este caso la organización agrupada. Entonces, esto acá en cada una de estas hojas, mirando un poco el libro de Chin, uno se da cuenta de que cada una de estas hojas está conformando en sí misma ya una constelación, en función de nociones distintas. Justamente nuestro trabajo práctico introductorio va a tratar sobre la constelación.